Amén. Bueno, mis queridas hermanas, damos gracias a Dios por este día maravilloso que nos ha dado. Aquí hay un solcito muy hermoso, pero hace bastante frío. Pero la palabra de Dios hoy día es lo más importante para nosotros, es la que nos da calor, la que nos ayuda, la que nos corrige y la que nos edifica. Y hoy día vamos a estudiar, vamos a hablar sobre una mujer, ¿ya? Todo este tiempo hemos eh, traído mujeres para saber cómo ha sido su vida y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de una mujer malvada, se llama Herodías, ¿ya? Y se encuentra nada menos que en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y vamos a mencionar los textos que vamos a utilizar en este día, ¿ya? Ella se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo del 17 al 28, Mateo 14, de 3 al 11, Lucas 3:1, Marcos 3:6. Ya, esos todos los textos que vamos a utilizar hoy día, más algunos que van a ir saliendo cuando vamos conversando, ¿ya? Bueno, vamos a ir de lleno a la palabra y hoy día nos encontramos con esta mujer Herodías que se encuentra en el capítulo 6, dijimos que del versículo 17, pero vamos a leer el versículo 14, ya porque lo leo en el nombre del Señor, lleva por título Juan el Bautista decapitado, ¿ya? Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Y al oír esto Herodes dijo: este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro.
Mis queridos hermanos, ya pudieron darse cuenta de qué clase de mujer estamos hablando. Estamos hablando de una mujer malvada, perversa, ¿verdad? Y, y vamos a hacer un poco de historia, mis queridos hermanos, ya. Vamos a hablar qué significa, quiénes son estos protagonistas, estos personajes que aquí se nos revelan, ¿ya? Para empezar, Herodias, el nombre Herodias, viene de Herodes, ¿ya? Y su significado en sí significa hijo de héroe, ¿ya? Esta mujer, mis queridos hermanos, que aquí se nos presenta, esta mujer, ella pertenecía como dice, a la dinastía, por así nombrarlo, o por a la familia de Herodes, ¿ya? En aquel tiempo, en el Mateo 14, versículo 1, nos dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Ya, mis queridos hermanos. Y el término tetrarca, para que usted sepa, viene es un término más o menos griego, ¿ya? Y que significa que ejerce su mando, ¿ya? Ejerce su mando, que es la autoridad. Ya era como un tipo de oficio que consistía, mis hermanos, en el ser el principal, ¿ya? En ser el principal que mandaba, ¿ya? Que mandaba, que gobernaba, ¿ya? Y estos héroes que se ven aquí en la Biblia, todos fueron malos, todos. No había ninguno que se salvase, mi querido hermano, ¿ya? Y estos héroes bien lo digo, pertenecían como dice la palabra ahí, tetrarca, pero era como una dinastía, ¿ya? Y estos pertenecían a Galilea, ¿ya? Herodes el Grande, Herodes el Grande tuvo varios hijos, ¿ya? Y entre ellos, vamos a mencionar algunos, Arquelao, Aristóbulo era el padre de Herodías, de esta mujer, ¿ya? Y Felipe fue el primer esposo de esta mujer, ¿ya? Y Herodes Antipas fue el segundo esposo, ¿ya? Le estoy relatando esto para que usted se ubique de lo que estamos hablando, ¿ya? Y, y todos, como dijimos, todos estos Herodes eran, la palabra lo dice, tetrarca, ¿ya? Y, y ahí ellos tenían sus diferentes, por así decir, sus reinos, ¿ya? Y el, había, este tetrarca se dividían en cuartos, ¿ya? En cuartos, ¿ya? Y un estado pertenecía a diferentes personas, ¿ya? Y había un estado, el tetrarca de Galilea, eh, era Herodes y Filipo de Macedonia. Y él dividió Tesalia en 4 tetrarquías, ¿ya? Y fue dado a los príncipes de subalterno, ¿ya? Y por eso es que se llama la palabra tetrarca, ¿ya? Porque fueron divididos en diferentes terrenos, ¿ya? Y aquí la palabra de Dios nos dice, oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, ¿ya? De Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Herodes Antipas era el hijo nada menos que de Herodes el Grande. Ustedes se acuerdan quién fue el primer Herodes, ¿verdad? El primero que aparece en escena, ¿verdad? Allí el que persiguió, allí el que estuvo en la matanza de los niños, ¿ya? Allí en los tiempos de Moisés, ¿ya? Así que más o menos usted ya se va ubicando de qué clase de personas estamos hablando.
Y en Mateo, tengo Mateo capítulo 14, versículo 1, dice la palabra: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Todo esto, estos evangelios en sí no se contradicen, mi querido hermano. Todos describen la palabra de Dios de diferente manera, pero todos llegan a la misma conclusión, ¿ya? Como ya habíamos mencionado, estos Herodes eran malos, muy malos, ¿ya? Y ellos gobernaron Palestina, ¿ya? Y, y mi querido hermano, esto, lo que aquí se nos presenta, aquí lo que nos va contando, relatando la historia, de que uno de los Herodes, ¿ya? Herodes Antipas, como quien dice, él, en cierto momento, él fue a visitar a su hermano Filipo, ¿ya? Y allí él conoció o vio a Herodías, ¿ya? Vio a esta mujer, ¿ya? Y dice la palabra de Dios que era bella, ¿ya? Era una mujer bella, ¿ya? Aquí usted va a ver que no se dice la palabra bella en ninguna parte, ¿ya? Pero, mi querido hermano, deslumbró a Herodes, ¿ya? Y, y todo esto, mi hermano, eh, este hombre, ¿ya? Que, que tenía un cierto temor a, a Juan Manuel Bautista por todo lo que él predicaba, por todo lo que él había dicho, ¿ya? Y, y por eso él dice que él lo tenía eh, prisionero. Perdone que titubeo un poco, ¿ya? Eh, Herodes, Herodes en sí, mi querido hermano, era esta reacción que él tenía más que nada, era el temor que le tenía, no tanto a Juan, sino que más le tenía el temor a la gente de cómo iba a actuar la gente frente a él, ¿ya? Y, y él estaba aquí en la misma palabra, en dos veces lo menciona, mi querido hermano, en el versículo 14 y el versículo 15, 14 y 15, él dice: Juan el Bautista resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían que era Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas, ¿ya? Él está convencido de que Juan el Bautista eh, había sido levantado de los muertos, ¿ya? Había sido levantado de los muertos por todo lo que se decía, por todo lo que se hablaba de él. Pero en el fondo, él le tenía cierto respeto, mi querido hermano. Le tenía un respeto, ¿ya? Él lo escuchaba muchas veces con atención, ¿ya? Y, y el mismo Herodes había, como ya lo expresé, y la palabra misma lo dice, había prendido a Juan el Bautista y lo había encadenado y estaba allí en esa cárcel. ¿Por causa de quién? De Herodías, precisamente de esta mujer. Que esta mujer, ¿por qué le solicitó a Herodes Antipas? ¿Por qué le pidió esto, mi querido hermano? Porque Juan el Bautista fue el único, mi querido hermano, que tuvo el valor para decirle que ese matrimonio que estaba allí, que se había conformado de Herodes y Herodías, era ilegítimo, ¿ya? ¿Por qué era ilegítimo? Porque, en primer lugar, Herodías había seducido, o sea, Herodes había seducido a Herodías y Herodías era sobrina de Herodes Antipas. Mire, ya era la sobrina, ya. Y Herodías, esta mujer, estaba casada con Felipe, que era hermano de Herodes Antipas, ya.
Pero este hombre, Herodes, ¿ya? La había perseguido, la seducía, la acorralaba, ¿ya? Y, y él llega a un momento que él se divorcia, ya estaba casado, pero él se divorcia, ¿ya? Y por ende ya le había solicitado a Herodías que se divorciara de Felipe, que lo dejara. Y todo esto, mi querido hermano, era lo que Juan el Bautista le había encarado, se lo había dicho, ¿ya? No, ¿y por qué? ¿Por qué Juan increpa esto? ¿Por qué les dice estas cosas? Porque en ese tiempo todavía, mi querido hermano, regía la ley de Moisés, ¿ya? Regía la ley de Moisés. ¿Y qué dice la ley de Moisés? ¿Qué dice la ley de Moisés concerniente a estos hechos? Vamos a verlo. El Levítico, mi querido hermano, dice, Levítico, capítulo 18, Levítico, capítulo 18, versículo 16. Este es el versículo que ustedes pueden anotar allí con los demás textos, mis queridos hermanos. Dice, Levítico, capítulo 18, versículo 16, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Y el Levítico, capítulo 20, versículo 21, dice, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, y sin hijos serán. Una ley tajante, una ley severa, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque era inmoral lo que estaban haciendo. Ante los ojos de Dios era un pecado. Así que esas leyes Dios las había dado. Hay una serie de leyes en Levítico y dentro de esas leyes estaba esto, el versículo 16 del capítulo 18 y el versículo 21 del capítulo 20. Allí deja claramente que él no podía tocar a esta mujer, a la esposa de su hermano, ni tampoco casarse con ella. Es más, hay como una sentencia. Ellos dicen, no tendrán hijos, dice, sin hijos serán. O sea, Dios no los iba a bendecir, ¿ya? Y, y por eso esta Herodías se enojaba, estaba furiosa. Imagínense que a, yo creo que a muchos no les gusta que le digan sus verdades. Y a esta mujer, obviamente que no. ¿Por qué? Porque la estaba dando a conocer, ya todo el mundo lo sabía. Pero fuera de eso, ella ya no quería más, ¿ya? Y por eso esta mujer acosaba. Después ella le insiste a Herodes que tome prisionero a Juan, ¿ya? Pero ella quería más, ¿ya? Pero Juan estaba allí encarcelado, ¿ya? Pero Herodes no había todavía, había, había aceptado hasta la mitad, ¿ya? O sea, hasta ahí nomás él no quería tocar a Juan. ¿Por qué? Porque le temía. Aparte, ¿por qué le temía? Le temía debido al pueblo, ¿ya? Al pueblo que, que estaba allí pendiente de todo lo que ellos hacían, mi querido hermano. En ese tiempo, eh, en, el, en Marcos 6, versículo 19, dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Mire, esta mujer no le bastaba con tenerlo encerrado, sino que imagínese ahí como una gotera constante, dice la palabra de Dios, que es una mujer rencillosa, es como una gotera constante a tu oído, tic, 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 era tanto. Imagínese cómo se sentía ese hombre, ¿ya? De que esta mujer todo el tiempo estuviera allí diciéndole, pero él no. Él estaba allí firme, no quería hacerlo.
La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 6, versículo 20, dice, Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo, dice, y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Mire, mi querido hermano, mire, este hombre tan malvado reconocía que Juan el Bautista era varón justo y santo, ¿ya? Y era tanto que se quedaba escuchándolo, dice. ¿Lo escuchaba de qué? De buena gana, de buena gana. Mi querido hermano, la palabra dice que los pecadores arrepentidos de las faltas viles entrarán al cielo, pero no los líderes religiosos. Mire, no los líderes religiosos. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? Que muchas veces los líderes se quedan callados, no tienen el valor de enfrentar el pecado. Pero este profeta era valiente y lo hizo, mi querido hermano. Y en Mateo 21, 26, Mateo 21, 26, acá, Mateo 21, 26, Mateo 21, 26 dice, y si decimos de los hombres tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Ve? ¿Quién nos está diciendo la palabra de Dios? Allí nos dice específicamente que los hombres, este hombre le tenía al pueblo, porque todos creían en Juan, lo tenían como profeta, mi querido hermano. Y saben además que en el versículo 21 dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. En ese tiempo, mi querido hermano, no muchos celebraban sus cumpleaños, no muchos, ¿ya? Es como quien dice, solamente los de jerarquía, los que tenían cargos públicos, los reyes y todo eso, sí los celebraban, ¿ya? Ay, se me quedó algo en el tintero. En ese tiempo, ustedes recordarán que existían muchos, en ese tiempo existían muchos grupos religiosos, que estaban los fariseos, los herodianos, mis queridos hermanos, fariseos, los herodianos, ¿ya? Y Jesús muchas veces le habló al pueblo, ¿ya? Le habló al pueblo porque diciéndole que no se confiaran, ¿ya? Que no se confiaran. ¿Por qué le decía eso? Que no se confiara de los, de los, de los herodianos, de los Herodes. Ya parece un trabalengua, pero la verdad es así, mi querido hermano. Que en ese tiempo Jesús le dijo que tuvieran cuidado, mucho cuidado, con que tenían que cuidarse. Le dijo, mire, lo vamos a leer, lo vamos a leer en Marcos 8:14, para no hacerlos esperar mucho. No sé, mi querido hermano, estoy un poco nerviosa, pero vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Marcos, dije 8:14. Marcos 8:14 nos dice que Jesús les dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Ya? ¿Por qué les dijo eso? ¿Por qué les dijo eso, mi querido hermano? Porque para que ustedes puedan entender bien por qué les dijo esta palabra, por todo lo que estaba aconteciendo, que tenían que tener cuidado, ¿ya? Y la levadura era el símbolo de la maldad, que algo pequeño, mi querido hermano, puede corromper todo,
todo, mi querido hermano, puede corromperlo, ¿ya? La levadura de Herodes, mi querido hermano, alude a la maldad que había en este hombre, la maldad que arrastraba a este hombre. A eso se refiere, mi querido hermano. Y a la corrupción de la gente mundana. Por eso es que él hace hincapié en este, en este, en este versículo. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, mi querido hermano. Esta dinastía, por así decir, era malvada, ¿ya? Entonces, Dios, Jesús le hace ver que tengan cuidado, ¿ya? Y en ese tiempo, como bien les digo, en ese tiempo existían muchos partidos políticos, ¿ya? Y los herodianos y los fariseos se detestaban entre sí. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los religiosos, ¿ya? Mi querido hermano. Pero en este momento, estos dos grupos se unen, ¿ya? Para destruir el propósito que tenía Dios, ¿ya? Ellos se unen, ¿ya? Porque querían destruir a Jesús. A veces, mis queridos hermanos, el mal, hay grupos malvados, ¿ya? Que entre ellos no se llevan, pero en un momento determinado para poder, como quien dicen, eliminar a un enemigo común, este mal se une. Estos dos se unieron, como que hicieron un complot. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Por eso Jesús dice estas palabras, ¿ya? Bueno, si usted lee más, mucho va escudriñando la escritura, él en todo momento no deja de advertirle a su pueblo de lo que va a acontecer, ¿ya? Y es así como nos vamos enterando de lo que está sucediendo en ese tiempo, ¿ya? Y en este Herodes, como no tenía nada de bueno, ¿ya? Y también su compañera, la que había elegido ilegítimamente, que era su sobrina Herodías, ¿ya? No eran para nada buena esta unión, ¿ya? Y como bien decimos, volvimos atrás, vamos a recapitular, esta mujer aprovecha la ocasión, ¿ya? Porque venía que el cumpleaños de quién? De Herodes, ¿ya? Y como en ese tiempo solamente los de alta esfera hacían eso, no los pobres no celebraban su cumpleaños, ¿ya? Y dice que fue la ocasión oportuna. ¿Para qué? Para que todo esto que ella tenía arraigado en el corazón se cumpla. Dice, versículo 21 de Marcos capítulo 6 dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea. Y aquí vamos a ver lo que sucede. Aquí está clarito. Lo vamos a leer ya, si ustedes me acompañan ahí en su Biblia, en Marcos capítulo 6, versículo 22 en adelante, mire lo que dice. Y entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. ¿Ya? Mire, mire lo que vamos a hacer, vamos a unir esto a lo que dice Mateo,
Mateo 14, versículo 3 dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Nos dice, mi querido hermano, nos dice la palabra que Herodes había ¿qué? Sido seducido. ¿Ya? Él se había seducido, dice. Que Herodes había seducido. Había seducido primeramente ¿a quién? A su sobrina y esposa de su hermano Felipe. Luego la persuadió de divorciarse de su esposo para que se casase con él. Este impresionante relato, mi querido hermano, de la muerte de Juan, incluyendo el cobarde papel de Herodes, mi querido hermano, explica una relación más o menos paranoica, ¿ya? De este. ¿Por qué? Porque cuando se informó de la fama de Jesús, dice, ¿ya? Y en el versículo 22, que nos dice que entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él, mi querido hermano. Es una historia, mi querido hermano, de hechos acerca de esta mujer fría, calculadora, manipuladora, malvada, ¿ya? Que encontramos en el Nuevo Testamento. Una mujer, mi querido hermano, que no paró, mi querido hermano, que no paró, que no le importó absolutamente nada, mi querido hermano. ¿De qué? De que estaba dispuesta a sacrificar a su propia hija con tal de obtener lo que ella quería. Esta es Herodías, una mujer que nos hace recordar, ¿verdad?, a otra mujer malvada, perversa, que vimos anteriormente en el Antiguo Testamento, a Jezabel, ¿se acuerdan? Y a Talía también, ¿ya? Estuvo esta mujer dispuesta, mis queridos hermanos, a dejarse seducir, ¿ya? Dispuesta a divorciarse de su marido para casarse después con su tío. Mire, que más tarde pasó a ser su esposo, el Herodes Antipas. Mi querido hermano, voy a hacer un pequeño alcance que no está en la Biblia, que yo lo leí en otro libro, pero siempre hemos dicho que nos vamos a guiar por la palabra de Dios. Y lo que voy a comentar ahora es como, tómelo como dato cultural nada más. Se dice que el papá de Herodías, ¿ya?, la obligó a ella, siendo muy pequeña, a casarse con su hermano, que era Felipe. ¿Ya? Así que dése cuenta usted. Nuevamente nos encontramos con una cadena generacional. Nuevamente, para que vean ustedes lo cual y dañina que son las cadenas generacionales cuando no son cortadas, cuando no son arraigadas, o sea, están tan arraigadas que se necesita que desarraigarlas, sacarlas con raíces y todo, fuera, ¿ya? Para que no sigan haciendo daño, ¿ya? Aquí la palabra de Dios nos deja ver someramente, así, despacito,
pero no menciona este hecho del que yo les comento. Pero ya ustedes más o menos se van dando cuenta, ¿verdad? Como un tío coloca los ojos en una sobrina y la sobrina, en vez de decirle no, accede. ¿Por qué? Por ambición, mi querido hermano, por ambición, ¿ya? Y esta mujer no, no, no tenía ningún escrúpulo, sino que también, mis queridos hermanos, hace partícipe ¿a quién? A su hija. Esta mujer estuvo dispuesta a dejarse seducir, como dijimos, dispuesta a dejar a su esposo, ¿ya? Y casarse con su tío. Y después, mi querido hermano, ¿para qué? Para poder pedir la cabeza de Juan el Bautista, porque había sido el único que le había dicho en su cara de que estaba viviendo ¿en qué? En pecado e inmoralidad. Mis hermanos queridos, todos estaban calladitos, todos lo sabían, pero nadie se atrevía a decírselo directamente. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo, mis queridos hermanos? Que a veces vemos que el pecado está allí y nos quedamos callados. En vez de ser así como Juan el Bautista y decirle, no, usted está viviendo en pecado, usted tiene que arreglarse, tiene que ordenar su vida. No, nos quedamos callados. Aquí la palabra está diciendo lo que pasa cuando las personas se quedan calladas. Aquí había un solo valiente, que fue Juan el Bautista. Mi querido hermano, esta mujer, mi querido hermano, podríamos decir que a pesar de ser judía y todo eso, ella no amaba a Dios, no amaba, más menospreciaba a Dios, lo menospreciaba. Era una mujer intrigante, ¿ya? Perversa, malévola, muy peligrosa, mi querido hermano. ¿A quién le gustaría tener una esposa así? A nadie, pero a este hombre sí, porque debe haber sido muy bella, mi querido hermano. Y en Lucas 3:19, Lucas 3:19, mi querido hermano, nos encontramos, Lucas 3:19, nos dice, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Ya todo esto, mi querido hermano, todos estos hechos lo perseguían a él. Ahí vemos que esta mujer era una mujer que autoritaria, mi querido hermano, porque con qué autoridad lo reprendía, lo perseguía, lo seguía. ¿Para qué? Para obtener lo que ella quería, mi querido hermano. En Salmos capítulo 10, versículo 4 nos dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Esta mujer no buscaba a Dios. Nunca lo buscó, ¿ya? Y dice que, aquí mismo en Salmos dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Y qué pasa? Nos está demostrando que cuando no está Dios en el corazón del ser humano, el ser humano es capaz de hacer absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque no hay conciencia, no hay temor, mis queridos hermanos. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en el mundo? A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Todo
ha cambiado, mi querido hermano. Es como que si volviésemos al principio, mi querido hermano. Cuando Dios destruyó la tierra, ¿se acuerdan? Para el diluvio. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra también, querido hermano. Y el Salmo 36:1 nos dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nuevamente, mi querido hermano, nuevamente la palabra nos enrostra, nos dice cómo reconocer a estas personas. Herodes, mi querido hermano, no se queda atrás. Dijimos ya que era un hombre laxivo, inmoral, carnal, laxivoso, concupiscente. ¿Y qué es lo que significa laxivia? Si alguno no lo sabe, lo vamos a decir. Laxivia es las personas que son propensas a la lujuria. ¿Y qué quiere decir lujuria? Lujuria es el apetito desenfrenado de la persona, un apetito carnal, mi querido hermano, desordenado, en exceso. Y la concupiscencia es el deseo inmoderado de los placeres sensuales, de los bienes terrenales, de bienes terrenales. ¿Se da cuenta? Este hombre tenía todo. ¿Por qué? Porque él en ningún momento se arrepintió. Estuvo a punto porque escuchaba con atención a Juan. Pero, ¿qué tenía? Era más grande su apetito carnal, su laxivia, su concupiscencia. ¿Usted cree que esta mujer no se dio cuenta de que su esposo tenía estos rasgos? Claro que sí. Se dio perfectamente cuenta de que este hombre, su esposo, era así. ¿Por qué cree usted que le envió a su hija? La palabra usted me dice, no dice que ella envió a su hija, pero esta mujer estuvo. No hay que ser, no hay que tener, no hay que ser tan ciego para darse cuenta que sí, esta madre empezó a trabajar en su hija, porque ella quería conseguir su propósito y no le importaba cómo, pero ella quería acabar con Juan. Y entregó a su hija. La hija debió ser muy hermosa, ¿ya? La palabra de Dios nos está diciendo que así fue, mi querido hermano. Esta mujer, Herodías, con tal de conseguir su objetivo, manipuló a su hija. La manipulación, mi querido hermano, la manipulación vil nunca es el camino para el éxito en Dios. Esta mujer nunca iba a conseguir el favor de Dios, mi querido hermano. A esta mujer no le importó valerse de su hija para obtener su anhelado plan. Y esta jovencita, mis queridos hermanos, no se queda atrás. Esta mujer, esta jovencita, no creo que haya sido tan jovencita como para no darse cuenta, como decimos aquí en Chile, para dónde va la micro. Ella sabía a dónde estaba direccionado eso. Una jovencita que está dispuesta a danzar frente a qué? A los principales del gobierno, a los príncipes, dice. Allí yo creo que había más hombres que mujeres, o si había mujeres, eran muy pocas, no lo sé, me lo imagino. Ya, mi querido hermano, esta jovencita que tras de complacer a su madre, complació también a quién? A su padrastro. ¿De qué manera? Bailando, danzando, ¿ya? Dice, en aquella fiesta que se convertiría, mi querido hermano, no en una fiesta propiamente tal, sino que también esta muchachita se convertiría en parte
de un macabro plan de su madre, mi querido hermano. Esta muchachita, mi querido hermano, debe haber sido muy despierta. Usted sabe que en esos países, esos bailes sensuales, mi querido hermano, no sabemos cómo nos imaginamos, porque lo hemos visto en películas, ¿verdad? Esos bailes allí con ligera de ropa, mi querido hermano. Y este hombre, al ver esta mujer, con esta muchacha, con esos ojos, como dijimos, lascivosos, concupiscentes, imagínenselo allí, con un par de tragos. ¿Qué hace este hombre? Cede, ¿verdad? A sus bajas pasiones, ¿ya? Y queriendo tal vez conseguir más, ¿qué hace? Le dice que en el versículo 22 dice, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juro, y te juro, que todo lo que me pides te daré, hasta la mitad de mi reino. ¿Se da cuenta? Hasta lo que era capaz de hacer. Pero este hombre no podía dar el reino, mi querido hermano, porque él era un vasallo, ¿de quién? De Roma. ¿Se da cuenta? Inclusive más de eso, mentiroso. Y esta petición, mi querido hermano, agradó esta mujer a su madre, porque esta muchacha lo pensó un poquito y fue corriendo a donde su madre y le dijo, mamá, ¿qué hago? ¿Qué pido? Y ella inmediatamente pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sabe lo que aprendemos de esta jovencita, mi querido hermano? Cuyo nombre no aparece en las escrituras, pero que los historiadores la llaman Salomé. Aprendemos que las motivaciones y los deseos podrían dañar a otro. Que a veces las motivaciones que tengamos, los deseos que tengamos, pueden hacer daño a terceros. Que tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Esta motivación que tuvo esta mujer a veces no son tan inocentes, mi querido hermano. No se pueden pasar como que por inocente a quien estaba en ese lugar. Por ello, antes de pedir algo, mi querido hermano, tenemos que pensarlo dos veces. Esta jovencita, dice la escritura, que era joven, bella, y tal vez vestía, como dijimos, con poca ropa, con ropa ligera, y, y ante los ojos y la mirada de los demás, porque cuando se es joven nos encanta, ¿verdad? Que se nos mire. A las jovencitas les gusta ser provocativas, les gusta que los jóvenes la miren, que hablen de ella, ¿ya? Pero no se dan cuenta de que están sembrando, ¿qué? Una mala fama tal vez, un mal nombre, que más de ser admiradas, son mal calificadas. Mi querido hermano, porque con esa ropa lo único que daba paso es a la laxivia, a la lujuria de los varones, mi querido hermano. Y esta madre Herodías, que no hace para nada honor a su nombre, porque de heroína no tiene absolutamente nada, mi querido hermano, ella no fue ningún ejemplo para su hija, absolutamente ninguno. Ya esta mujer se dejó llevar por las corrientes del mundo. Por eso ella le dio mal consejo a su hija de ir allí a presentarse, a bailar. ¿Para qué? Para conseguir sus propósitos. Y cuántas veces hoy día, mis queridos hermanos, vemos con estupor que muchas madres hacen lo mismo, usan a sus hijas para conseguir lo que quieren, le enseñan cosas a sus hijas que no deberían enseñarle, que las niñas de hoy
visten indecorosamente, mis queridos hermanos, provocativamente. Tenemos que tener cuidado. El Señor nos está diciendo algo, nos está advirtiendo algo, mis queridos hermanos. Esta chica agradó a Herodes y a todos los presentes y por ese baile consiguió lo que su madre quería. Mis queridos hermanos, esta mujer, mis queridos, Herodías sabía perfectamente, como mencionamos, cómo era su esposo. Herodes sucumbió ante todas las peticiones de esta jovencita. Y a causa de su juramento no pudo retractarse. Aquí vemos lo que pasa cuando las pasiones no te dejan razonar. Este hombre, aunque temía, se dejó llevar. Se dejó llevar y cayó. Una madre que instruía a su hija malamente, la instruía por malos caminos. Esta mujer fue diligente en su maléfico accionar, mi querido hermano. Mi querido hermano, hay una pregunta. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Con qué estamos instruyendo a nuestros hijos? La palabra nos dice instruir con diligencia, con perseverancia a nuestro hijo. Dice, instruye al niño desde pequeño y cuando grande no se apartará, dice. Mis queridos hermanos, este es un mensaje que el Señor en este día nos dice, despierta, abre tus ojos, no dejes que tus hijos se contaminen. Mis amados hermanos, ¿cuántas mujeres usan a sus hijos para retener a sus maridos? ¿Cuántas mujeres los usan cuando se van a separar como escudo, como una moneda de cambio? Mi querido hermano, este es el ejemplo del poder que tiene una madre, porque esta madre tuvo un poder muy grande en la vida de su hija. Pero no es un buen ejemplo para nosotros, para nada. Este accionar de esta mujer no le satisface al Señor, no le agrada. ¿Por qué? Porque era orgullosa, manipuladora, intrigante, inmoral. Era una mujer que no le importaba, como quien dice, hasta prostituir a su hija con tal de conseguir su objetivo. Y esto no está fuera de la realidad, mi querido hermano. Hoy día vemos que muchos lo hacen, mi querido hermano. El Señor nos está hablando, nos está pidiendo, es como que nos está diciendo, abran los ojos, mis hijos, abran los ojos, hijos míos, cuiden el tesoro que puse en sus manos, porque yo les voy a pedir cuenta por mis hijos, porque nuestros hijos son bendiciones de Dios, mis queridos hermanos. Despertemos, despertemos, el Señor nos está llamando, nos está diciendo, nos está advirtiendo. Estas mujeres de la Biblia no están allí por casualidad, están para darnos un ejemplo, es para advertirnos de lo que podemos ser y lo que no debemos ser. Una madre es una mujer que ora por los hijos. Es una misión, mi querido hermano, primordial, sublime, mi querido hermano. Saber dirigir a nuestros hijos. En Deuteronomio 6, versículo del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando
hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Qué le estamos repitiendo a nuestros hijos? Lo estamos viendo a ellos cómo se pierden, no les advertimos lo que vendrán. ¿Qué le estamos dando? Le hablamos de la palabra de Dios, lo llevamos al culto. No lo sé, respóndase usted misma, mi querido hermano. Debemos orar, mis queridos hermanos, para tenerlos así como Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Ana, allí en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10, 11, Ana oró por un hijo, y no solo oró para tener a ese hijo, sino que ella declaró que no solo sería hijo para ella, sino que sería mucho más, mis queridos hermanos. Ella vio lo que estaba aconteciendo en el mundo y le dijo que se lo iba a entregar a Dios, mis queridos hermanos. Ella dijo, es el hijo de mis deseos. Ella le hizo una promesa a Dios y cumplió. Así debemos ser nosotros como Ana, orar por nuestros hijos para cuando Dios los necesite estén ahí y cumplir nuestras promesas, mi querido hermano. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Salmos 127, versículo 3, 5. Orar por hijos. Hoy estamos rodeados, mis queridos hermanos, de la violencia, mis queridos, de la decadencia de los valores morales, mis queridos. Hay jóvenes, los jóvenes hoy día, es como que si ellos estuvieran en un barco, mis queridos hermanos, y están perdidos, no saben para dónde van, se dejan arrastrar por las mareas, van de un lugar a otro, mis queridos hermanos. No tienen dirección, no tienen puntos de referencia, no tienen buenos ejemplos. El mundo los lleva solo a la muerte, porque no tienen un buen, como dije, un buen referente. Mis queridos hermanos, este es un mensaje para nosotros, una advertencia, mis queridos hermanos. La maldad, la violencia en las calles, el abuso de droga, la promiscuidad sexual, mis queridos hermanos. Debemos guiar a nuestros hijos que sepan escoger a sus amigos, amigos que lo edifiquen, que lo lleven por buena senda, por un buen camino. Nosotros como padres, como madres, necesitamos que Dios nos permita, mis queridos hermanos, producir cada día ese fruto, el fruto del Espíritu Santo, el cual que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, para poder acercarnos más a ellos, tratarlos con amor, dirigirlos con amor. Oremos por nosotras mismas para poder guiar a nuestros hijos en cada decisión, mi querido hermano, en cada pensamiento, a ser mejores con el fin de que nuestros hijos logren lo mejor de sí para el Señor, para que Dios pueda cumplir los propósitos en su vida. No nos olvidemos, mi querido hermano, los hijos son una bendición de Dios y Dios nos llama a que estemos alerta. Si Dios no ha permitido hoy día hablar de Herodías, es porque a Él le ha placido. Que Dios les bendiga. El tiempo es de ustedes.